aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en Él, porque solamente en Cristo comunión tendré con Dios. Creí estar solo en mi dolor. No vi que muy cerca estabas tú. Perdón, Cristo amado, por no recordar que tú prometiste mi carga llevar. ¿Cómo puede ser que no percibí tu presencia allí levantándome? Me diste fuerzas, Señor, para ponerme de pie. Me pusiste en el camino para ir a casa otra vez. Compraste mi alma y mi eternidad. Soy salvo por siempre, teniéndote a ti. No sé cómo pude, Señor, olvidar que en todas mis luchas venciste por mí. Hoy enfrento al mundo de frente otra vez. Tú vives en mí, ya no olvidaré. Tu fuerza tengo, Señor, para no mirar atrás. Me pusiste en el camino para ir a casa otra vez. Tu fuerza tengo, Señor, para no mirar atrás. Me pusiste en el camino para ir a casa otra vez. Cuando le damos lugar al Señor para que hable y dejamos todo argumento de lado, toda justicia propia, podemos preguntar. Cuando alguien está interesado en aprender, bueno, empieza a hacer preguntas. Y a veces parece que Dios no nos responde tan rápido porque está esperando que nos callemos. Pero cuando nosotros empezamos a esperar que el Señor responda, que el Señor haga, reconocemos nuestra ignorancia. Bueno, Dios tiene la posibilidad de enseñarnos su sabiduría. ¿Cuántas cosas vamos a entender cuando estemos en los cielos que hoy no entendemos? Pero a través de la palabra nosotros podemos entender muchas cosas.
no debemos esperar allá, sino que acá ya tenemos que ponernos de acuerdo con Dios, aunque no entendamos todo. Nuestra parte es saber que el Señor está trabajando a nuestro favor. Así miramos en la vida de José. Hoy esta mañana vamos a continuar un poco más en la vida de este hombre de Dios. En Génesis capítulo 43, ¿cuántas cosas José no puede entender? Pero fue entendiendo a medida que pasó el tiempo. El hombre dice, el tiempo lo cura todo. El tiempo, pero no es el tiempo, es Dios. Hay gente que pasa toda una vida esperando entender y no va a entender hasta que nos llegue a comprender que Dios tiene control y dominio. Pero José ahora entiende, como habíamos visto, él vio a sus hermanos y se acordó de las promesas de Dios. Pero ahora lo que no entienden son sus hermanos. Están en otra posición ellos. Dios quiere revelarse y Dios, a través de José, le llena de riqueza. Ellos vienen a gastar a Egipto, pero Dios envió a José con un propósito a Egipto para salvarles, para que ellos no tuviesen pérdida en medio de esa gran hambre que Dios mandó sobre la tierra. Dios no solamente iba a salvar a Egipto, sino que Dios a través de José iba a salvar la familia de José, la familia de Jacob. Por eso vemos que siempre se le devuelve, porque todo lo que Dios nos da es por gracia. Dios no va a aceptar nada de nosotros, sino realmente lo único que tenemos para darle es lo que Él puso en nosotros. Cuando el hombre viene a Dios, viene en bancarrota, ni tiene fe para aceptar a Cristo. Dios le da la fe. Pero ahora Dios le pone una vida nueva. Nosotros tenemos una vida resucitada. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y si hay algo que tenemos para dar a Dios, no es nuestro dinero, no es su tiempo, no es sus buenas obras. Hay algo que Dios quiere. Hay algo que Dios anhela y está en usted. Son las riquezas que Él puso. Note que cuando José actuó y devolvió en sus alforjas el oro, en las alforjas de sus hermanos, Él está diciendo, yo no necesito. Él había pedido a Benjamín, traigan a Benjamín. Y le costó a estos traer a Benjamín. Benjamín que había nacido en la muerte de Raquel. Aquel que tenía que ser el hijo de la tristeza, Benoni. Sin embargo, Jacob, inspirado, dice, no, Benjamín, hijo de mi diestra, aquel que va a ser mi heredero. Bueno, hermano, nosotros solo tenemos al Cristo resucitado dentro de nosotros, y es aquel que satisface a Dios. No es nuestra obediencia, no se vaya a equivocar. Su esfuerzo, el religioso dice, ayuno 3 veces por semana, doy mi diezmo de todo, dice, yo estoy en regla. No sirve. A veces nosotros nos comportamos así porque no vemos lo único que pide Dios. Dios pone sus ojos en Benjamín. En Efesios capítulo 1 vamos a leer primeramente, vamos a leer 2 versos en Efesios. Ya sabemos de memoria estos versos, pero el Espíritu Santo quiere revelar su palabra. Que podamos poder entender lo que tenemos en nosotros. Dice primeramente
Efesios capítulo 1, verso 18. La hermana oraba para que nuestros ojos sean abiertos. Si nosotros tenemos un lugar lleno de riqueza y no vemos, es lo mismo que nada. Y esto es lo que nos pasa a nosotros. Tenemos muchas ventajas por ser hijo de Dios. Por eso Dios mandó el Espíritu Santo para que podamos ver. El Espíritu Santo es el agente que Dios utiliza. Es un agente porque representa a Dios, representa a Cristo. Cristo dijo: yo no os dejaré huérfano, enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, y Él os guiará. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos y queremos presentar otra riqueza delante de Dios. Queremos presentar nuestra fidelidad. Bueno, gracias a Dios. El problema es de dónde nace lo que nosotros presentamos a Dios. ¿Con qué esperanza presentamos? Dice en Efesios capítulo 1, en el verso 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Hay una gloria que nosotros esperamos que está en los cielos. Todos decimos: nuestra patria está en los cielos. Y cantamos: calles de oro, mar de cristal, Jerusalén. ¡Qué bonita es!, decimos a veces. Pero ahora Dios habla de una riqueza, de la gloria de su herencia en nosotros. Y esa gloria empieza a través del nuevo nacimiento. Esa gloria es puesta en nosotros, vasos de barro, vasos sucios, que todavía tiene el pecado porque está la vieja creación, todavía está presente el viejo hombre, es asqueroso, abominable. Pero Dios en este vaso de barro pone gloria, lo llena de la gloria, y a esa gloria dentro de este vaso, que ya no es vacío para Él, ni lo cuenta sucio, bueno, pone su herencia, lo que Él espera obtener a través del paso del tiempo. Todos nosotros, si nuestros padres han cosechado algo en la vida, usted tiene una herencia en lo natural. Algunos está en peligro, puede perder todo, no importa. Porque tenemos una herencia mejor. El Señor se hace cargo, ¿no? Las cosas naturales van y vienen. El Señor no pasa. Pero note, hermano, que Dios ha puesto en nosotros, depositó en nosotros una riqueza, la cual tiene que hacer intereses, tiene que abundar en gloria. Ese es el propósito de Dios. Que nosotros sepamos que en nosotros hay riquezas que podemos presentarle a Él. Nosotros queremos venir, igual que los hermanos de José, y traer presentes a Dios. Y muchas veces hacemos esfuerzos, hacemos un montón de cosas, y Dios dice: no, yo quiero lo que yo puse en usted. Dios solamente acepta la reproducción de la vida de Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. ¿Cómo puede ser que Dios acepte algo de un hombre, de una mujer que tiene carne, que tiene vieja creación? ¿Por qué podemos cantar? ¿Por qué podemos orar? ¿Por qué sentimos la presencia de Dios? ¿Por qué tenemos el privilegio de sentarnos en la mesa de José? Estamos acá para escuchar la palabra. Y Dios nos recibió, así como estamos. Estamos sentados en igual de condiciones todos. Bueno, porque la gracia ha suplido, hermano, en usted a Benjamín. Benjamín está en usted. Dice en Efesios capítulo 2, en el verso 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Por naturaleza, nuestra naturaleza decía que éramos hijos de ira. Tengan en cuenta esta verdad. No lo que hacíamos. Hay gente que es muy buena, que da ayuda a los niños, que abre un complejo habitacional y ayuda a los desamparados. Pero por naturaleza, Dios dice, usted es hijo de ira. La ira de Dios está sobre él. Por naturaleza. Lo mismo pasa con nosotros al aceptar a Cristo. Somos aceptos delante de Dios no por nuestras obras, no por nuestros buenos frutos, sino por naturaleza. Porque tenemos una nueva naturaleza. Para Dios hay dos cosas. Es muy sencillo para Dios. O está en Cristo o fuera de Cristo. Si está en Cristo, bueno, tiene con qué venir a su presencia. Nos presentamos a través de Cristo. Vivimos. Dios nos acepta, nos recibe. Hay una aceptación constante de Dios hacia nosotros. Dios nos recibe constantemente, no por nosotros, sino por Cristo. No por nuestras obras, por naturaleza. Y esto es algo, esto es fe. Esto es de fe. Cuando nosotros creemos y nos apropiamos de esto, empezamos a traer gloria, empezamos a dejar que esa gloria que Él puso en nosotros crezca, se reproduzca. Y que todo lo que hagamos sea la reproducción de esa vida dentro de nosotros. No es algo religioso, no es algo que una valentía moral, sino que es Cristo, es una vida espiritual formándose en el creyente. Por eso dice en el verso 4, pero Dios que es rico en misericordia. ¿Quién pudo poner esa riqueza en el hombre sino Dios que es rico? Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados. Esta era nuestra sentencia. Estábamos muertos en delitos y pecados. Nuestros delitos y nuestros pecados mismos no eran el pozo, pero sí eran la tapa del pozo. Nuestra naturaleza era el pozo, pero estábamos muertos, sepultados en ellos, en los delitos y pecados que nuestra carne hace. Y Él allí nos encuentra. Entonces un día sopló en nosotros vida espiritual. Dios dio la vida natural a Adán, pero Jesús cuando resucitó dijo a sus discípulos, sopló, recibí, dice. Les dio la vida espiritual. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vivamente, juntamente con Cristo. Su vida está unida a nuestra vida. Nosotros estamos unidos a su vida, pero no a su vida como hombre, a su vida resucitada. Usted tiene la misma vida resucitada de Cristo en su interior. Y eso basta. Eso es lo único que Dios pide. Que usted crea eso y que se acerque con fe. Dios va a trabajar en su vida. Dios va a trabajar en esa vida de ahora en más. Dios no puede arreglar la carne. Nuestra carne siempre va a ser atorranta, como dice la canción de Cacho Castaña, ojo de tramposo, cara de atorrante. Hacia la carne. La carne no tiene arreglo. Nosotros, si nos mirásemos en un segundo en la carne, yo soy el primero que tengo que ponerme una careta y, bueno, como dice una alabanza, no podría dar la cara delante de Dios. Pero he aquí Dios nos resucitó y nos dio una vida nueva. Y Él nos trata, Él ya no nos ve así como éramos antes.
Pero nosotros seguimos insistiendo en venir delante de Dios en nuestra justicia. Y queremos decir, bueno, Señor, no mire la vida resucitada. Yo soy bueno y mira que hoy ya me estoy congregando. Así somos. Es una vida de justicia propia. Hoy ya vine. Ya estoy bien con el barba. Ya estoy acá. Y Dios no quiere esa clase de vida. Dios quiere que usted pueda entender. Como dijo el apóstol Pablo, podemos leer ese verso. Vamos a leer en Gálatas capítulo 1. Pablo era un hombre tan religioso. Él guardaba las obras de la ley, se gloriaba en sus esfuerzos. Hasta que ocurrió algo en la vida del apóstol Pablo, en la vida de Saulo. Dice en capítulo 1, en el verso 15: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Acá deja de mirarse a sí mismo. El hombre religioso se mira a sí mismo y dice: yo hice, yo fui fiel, yo muchos años me congregué y fui fiel, y se jacta. Capaz que ahora no es fiel, pero no importa, pero fue fiel. Y bueno, ya era bueno, dice. Pero la gracia saca la vista de nosotros, y nótelo cómo habla ahora, porque podemos leer del verso 14: y en el judaísmo aventajaba mucho de mi contemporáneo, dice. Yo era más conocedor de la ley en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando la gracia se revela, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Ya ve, entra en escena Dios. Y Dios dice: me apartó. Está hablando en su ministerio. Como hombre, Dios no elige a ningún hombre para salvación. Ningún hombre es digno de la elección de Dios para ser salvado. Pero sí, Dios le eligió, ya a usted le vio, desde antes de la fundación del mundo, en Cristo. O sea, le vio como miembro de la nueva creación. En su conocimiento de antemano de todas las cosas, Él sabía que antes de que usted nazca, antes de que nuestros abuelos, antes de que nazca Adán, Él sabía que usted iba a recibir a Cristo. Él nos vio en Cristo antes de que todo. Habíamos visto en el estudio que antes de crear a Adán, antes de crear el universo, en la mente de Dios estaba Cristo. Y cuando Él ve a Cristo antes de crear la primera partícula, el primer átomo, bueno, Él ve a Cristo, y cuando ve a Cristo nos ve a nosotros en Él. Y ya nos escogió ahí. ¿Para qué? Para que crezcamos y llevemos su imagen. Esa es la verdadera predestinación. Pero aquí está hablando del ministerio. Dice: cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Acá quita Él todo mérito, todo esfuerzo, toda capacidad, toda ventaja que Él en el verso 14 menciona, la deja de lado. Y ahora dice: hay algo que Dios me empezó a revelar. Revelar a su Hijo en mí. Podemos pasar años estudiando la gracia, pero si no tenemos la revelación del Cristo en nosotros, pero hermanos, todos, yo sé que Cristo está en mí. Nos acercamos todavía como si viniésemos con manos vacías. Hay una canción con el hermano que dice: con manos vacías, dice, vengo a ti. Dice: no, usted nunca viene con las manos vacías. Cristo está en usted. Quizá falta que solamente esa vida se revele. Revelar a su Hijo en mí. Dios no pide otra cosa. Dios solamente pide que en usted se comporte y viva como si Cristo está en usted. Pueda creer. Cuando usted, a veces cuando vamos a la casa de algún hermano, en los viajes así, bueno,
Si era un hermano muy conocido, a veces vamos a casa de hermanas muy amadas, yo sé que voy y ya los hermanos están contentos, yo no sé cómo puede hacer, pero me reciben y ya con gozo me reciben. Pero si no conozco mucho, trato de llevar una gaseosa, 1 kilo de pan. Ya estoy buscando, pero no quiero llegar con la mano vacía. Y a veces esta es nuestra actitud delante de Dios, porque siempre venimos con necesidad, venimos a comer, vamos a decir la verdad. Hermano, el Señor nos recibe así. Y a veces el enemigo nos pone en la trampa, y ahora vas a ir al culto, ahora vas a ir a cantar, miserable, rata inmunda. Porque Satanás sabe hablar bien. Bueno, revelar a su Hijo en mí. ¿Usted tiene la vida de Cristo? Amén. Acérquese confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro, porque usted no viene con las manos vacías. El Señor ha enriquecido sus manos para siempre, y esa posición usted nunca va a perder delante de Dios. Siempre usted va a ser acepto en el amado. Siempre el Señor le va a bendecir y le va a ayudar a vencer, le va a sostener. He aquí, dice, las manos eternas. Acá abajo es. Él no le va a venir a reprochar. Usted ha venido hoy como hijo, con todo derecho. Usted tiene derecho, hermano, porque es hijo de Dios. Nadie le va a sacar el derecho que el Señor ganó. No que usted se ganó, usted no se ganó, nosotros no ganamos nada, pero el Señor lo ganó para nosotros. Bueno, ahora vamos a ir a Génesis, porque teníamos que ver un poquito para entrar en tema. Génesis capítulo 43. Y habíamos visto en el verso 16, vamos a ver algunos versos primeramente. Génesis 43, verso 16. Y dio José a Benjamín. Habíamos visto que había preparado todo unos presentes de Canaán. Era de la tierra de Canaán, de la tierra que Dios le prometió a Abraham. Pero el presente que preparó Jacob y puso en la mano de sus hijos no le llamó la atención a José. Dice el verso 16, y vio José a Benjamín con ellos. Y cuando le vio, dijo al mayordomo de su casa. Habíamos visto que este representa el tipo del Espíritu Santo. Dice, lleva a casa a estos hombres. Note la cercanía. Le invita a José a su casa. Habíamos visto que ellos traen a Benjamín, estos delincuentes. Están haciendo bien las cosas por primera vez, quizás. Y José ve fe. Todavía no cambiaron. Siguen siendo los mismos. Pero están actuando en fe. Y Dios no apaga el pábilo. El pábilo que humea, un poquito de humo está saliendo. Bueno, ahí debe haber alguna chispa por ahí que no veo. Y no le apaga. Pero sale humo y molesta. Viene el religioso y dice, déjale porque puede prender. Vio la vela de cumpleaños, dice que usted le apaga y vuelve a prender. Así hay creyentes. Está alumbrando lo más bien, viene un vientito, se apagó. Y enseguida nosotros queremos tirar la vela. Pero el Señor no apaga el pábilo. Déjale que va a prender de vuelta. Ellos están allí porque obedecieron. Les costó fe volver a Egipto, convencer a su padre de entregar a Benjamín. Y habíamos visto que hay un comienzo en su vida. Este no es el final, es el comienzo de la gracia de Dios. Pero José ve a Benjamín en ellos. Y así en el creyente Dios ve la vida de Cristo. Es lo único que José había pedido, no pidió riqueza, él tenía todo. Pero ellos obedecen, cosa que quizás nunca estos se rindieron a Dios. Pero llega el momento y dice, esta vez vamos a hacer bien las cosas. Como José
Parece que les apretó de tal forma que su conciencia obró, pero también les habló, les dio oportunidad. Dios trata con nuestra vida y a la vez nos da su palabra para que podamos levantarnos. Nos da oportunidad. Y vemos que ellos empiezan. Y dice, lleva a casa a esos hombres, les lleva a su casa, degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. El mediodía siempre nos habla del sol fuerte, de la lucha, de la prueba. A veces el sol, hermano, es fuerte en nuestra vida. Así vemos que ellos vienen y vemos que en su corazón ya hay un cambio. Y esto es lo que ocurre cuando estamos puestos al sol, somos expuestos. Dios manda la circunstancia para que el sol muchas veces nos queme, porque muchas veces nosotros pensamos que somos infalibles o no queremos reconocer, falta que nos alumbre el sol. Entonces, estos fueron alumbrados y vemos que se levantan y traen a Benjamín. Y José le recibe. Y dice en el verso 17, e hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Cada uno de nosotros hemos sido recibidos en la casa de José. Más allá de nuestras experiencias, más allá de nuestra apariencia, dice la Sulamita, el sol me miró. Expuso nuestra carnalidad, nuestra debilidad, el sol. Pero Dios nos llama a su casa, porque hay fe. El problema es que sucede algo. Dice el verso 17, e hizo el hombre como José dijo y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor. Y esto es lo que sucede en la vida del creyente. Cuando Dios empieza a revelar su gracia. Bueno, empieza el enemigo a engendrar temor en la vida del creyente. Porque nos cuesta tomar la invitación de Dios. Nos cuesta creer de que Dios nos va a mirar como hijo, porque tenemos muchas fallas. Estos tenían muchas fallas, hermanos, los hijos de Jacob. Y pensamos que Dios nos llama y que primeramente Dios ahora nos va a castigar, Dios va a hacer así, y esperamos todo mal. Esperamos que Dios mire nuestra carne y que nos juzgue. Porque nuestro pensamiento, hermano, está en que en nosotros tiene que haber algo. En nosotros, en nuestra obra, en nuestro esfuerzo, tenemos que hacer algo para estar bien delante de Dios. Estos todavía no entienden. Entonces dice el verso 18, aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José y decían, por el dinero que fue devuelto en nuestro costal la primera vez, nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos y a nosotros y a nuestros asnos. Acá entra también el asno. Ya empezaron a pensar hasta en el asno. Vamos a perder el asno. El asno es el transporte que utilizamos nosotros, representa nuestros cuerpos, que muchas veces no quieren avanzar. Cada vez que queremos venir al culto, se quiere enfermar el cuerpo. Cada vez que tenemos que buscar del Señor, el asno ahí está, por ahí va con firmeza y camina, por ahí se queda. Es un salvaje este asno. Y dice, bueno, hasta el asno, dice, nos quiere tender lazo, atacarnos y sacarnos los asnos. El enemigo viene y empieza a hablar y empieza a decir, mira, no vas a estar bien, no vas a estar cómodo.
Porque ese Señor va a hacer que te va a sacar todo y te va a dejar solo espiritual. Te va a sacar todo lo que a vos te gusta. Y así empieza a hablarnos el enemigo. Nos dice, nos predica y aún nos hace ver las cosas de este mundo que tenemos que dejar. Y muchas cosas, vamos a ver que hay creyentes que no se congregan porque no quieren dejar cosas que no están preparados para dejar. Entonces dicen, no, yo no me congrego. Pero tiene que congregarse. Porque vamos a ver en el verso 24, dice, y llevó aquel varón a los hombres a casa de José y les dio agua a ellos y lavaron sus pies y dio de comer a sus asnos. El Señor no le va a dejar sin lo que usted necesita. El Señor sabe lo que usted necesita. Hay gente que piensa que Dios solamente se ocupa de la parte espiritual. Esa es la parte más importante, porque dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás también vendrá. Dios va a añadir, porque Él sabe que somos espíritu, alma y cuerpo. Usted piensa que no le va a dar agua a usted, que el Señor le va a dar agua a usted y no le va a dar agua a su asno. El Señor sabe lo que su alma necesita. El Señor sabe si usted está buscando trabajo, que necesita trabajo, si necesita cambiar su colchón. El Señor sabe si usted necesita una mujer a su lado, un hombre a su lado. El Señor sabe todo. Y usted piensa que usted va a buscar al Señor. ¿El Señor no se va a ocupar del asno? El asno tiene que acompañarnos hasta la venida del Señor. Nos va a acompañar. Rebeca iba arriba del camello, otra figura de la carne esa. Y cuando le vio a Isaac se bajó, recién ahí. Y nosotros también, como Axa, la hija de Caleb, ella se bajó del asno. Debemos dejar, hermano, de pensar a veces como nosotros pensamos, que buscar a Dios parece que trae pérdida. Eso es algo diabólico. Muchas veces no queremos entrar porque el enemigo nos miente. Yo le aseguro, hermano, pruebe al Señor, busque al Señor. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey de Babilonia y comió legumbres. Y pasando el tiempo sus rostros estaban más gordos, más sanos, más saludables que aquellos que comían lo de la porción del rey de este mundo. Hay una porción que está en la casa, Él nos quiere llevar a su casa donde Él nos va a servir una verdadera comida. Y vemos que la tarea es del Espíritu Santo. Entonces dice, verso 19, y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa. Note que estos no se animaron a entrar. Hicieron una parte, pero no me quiero involucrar tanto. Dice, no voy a entrar. Voy a quedar afuera por la duda, a ver si adentro no me están esperando para cobrarse todo lo que debo. Me hace acordar al hermano mayor del hijo pródigo que también no quiso entrar a la casa. Allí también había becerro engordado. Pero el hermano mayor del hijo pródigo no entraba por religiosidad. Y estos no entraban por carnalidad, porque eran muy carnales. Y el otro no entraba porque era muy religioso. ¿Cómo voy a entrar? Mi padre le recibió a este que despilfarró todo, y yo que soy fiel. Yo que soy fiel, ¿cómo me voy a juntar con esa chusma? Y estos no entraban porque eran muy carnales, porque a ver si cuando entro me empiezan a pasar la boleta de lo que no pagué. Pero el Señor no nos trata así. Esa es nuestra forma de ver. Y note que ellos hablan y dicen en el verso 20, y dijeron, ¡ay, Señor!
Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. La carne muy se hace en lo religioso, pero estos son carnales, no le va a salir. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, y aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. José había puesto ese dinero a propósito. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimento. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Ellos antes de entrar quieren sentirse libres. Quieren sentirse libres. Pero la invitación ya estaba dada. El becerro, el animal ya estaba preparado para que ellos coman. Y así es la actitud de muchos creyentes al venir a la casa del Señor. Quieren arreglar todo en la puerta. Si usted ve a alguno que tarda en entrar, ya sabe, parece que tenemos que entrar en la... Y guay si tenemos que tomar la cena del Señor. Capaz que no venimos porque no soy apto. Porque queremos hacer un arreglo carnal y religioso. Y así es nuestra vida. Llega a ser una vida de arreglo y nunca se arregla. Porque, hermano, tenemos que vivir por fe. El justo por la fe vivirá. Tenemos que aceptar. Ellos ya hicieron paso de fe, pero ahora falta entender por qué entramos en la casa. Entonces vemos que acá entra la tarea del mayordomo. Acuérdense que esta es figura del Espíritu Santo, verso 23. Y él respondió: paz a vosotros, no temáis, vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón a ellos, le devuelve el oído. Tuvo que dejar preso su oído hasta que ellos se acercaron y hicieron. Y así es a veces en nuestra vida. Dios toma, Simeón significa escuchando o prestando atención. Dios toma nuestro oído para que escuchemos, apresa nuestro oído. Entonces, cuando nosotros empezamos a orar conforme a su voluntad, empezamos a dar paso de fe, ella otra vez empieza a devolver, porque sabe que vamos a utilizar bien. Pero vemos acá la tarea del mayordomo, dice: paz a vosotros, shalom. Esto es la tarea del Espíritu Santo. Vamos a leer en Romanos capítulo 8, en el verso 34. El enemigo mucho en esta mañana quiere robar nuestra porción. Porque, hermano, hoy hay mucha riqueza para nosotros. Gracias a Dios por la obra del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, verso 34. Dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Tenemos miedo de la condenación, pero la palabra dice: ¿quién condenará? Hace una pregunta. El Señor no está para condenar, hermano, porque Él ya fue condenado. Cristo es el que murió. Por eso el capítulo 8 empieza diciendo: ahora pues ninguna condenación hay. Se agotó la condenación. Pero nosotros tenemos miedo de la condenación. Y dice en el capítulo 8, en el verso 15, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Romanos capítulo 8, verso 15. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción,
por el cual clamamos, Abba, Padre. El Señor no le va a recibir como un esclavo. Cuando viene el hijo pródigo, Él llega a la casa como un esclavo. Viene descalzo. Enseguidita el padre dice, no es correcto. Manda a sus siervos. Él tiene siervos. Y dice, pongan sandalia, cámbienle su vestido. Ese no es lo que es. Este es hijo. Dios no nos dio espíritu de esclavitud, ni bajo la ley, ni bajo el pecado. Y dice ahora, vemos la tarea del mayordomo en el verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto es lo que nos falta. Muchas veces que el Espíritu Santo nos revele de que somos hijos de Dios. Esto es una revelación. Esto es algo que nosotros debemos resolver. Ellos no podían entrar y el Espíritu le decía, no, sí, el Señor me mandó, José me mandó. Ahí está usted en dólar. El Señor me mandó, dice. Y dice el verso 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si somos hijos, también somos herederos. Somos herederos. Y esto es algo que también se debe revelar. Como dijimos, tenemos derechos. Tenemos derechos. La tarea del Espíritu Santo es revelar esos derechos, de tal forma que usted pueda tomarlos. Si usted no se siente digno en esta mañana, si usted se siente indigno, si usted vive sintiendo que usted es indigno, es porque usted todavía no entró en la casa. Tiene que sentirse digno. No porque usted es bueno, sino porque usted es heredero de Dios. Puede también llegar a ser coheredero con Cristo, pero bueno, va a tener que rendirse más. Va a tener que venir a comer todos los días con el Señor. Si usted vive sintiéndose con esa indignidad porque la gracia no se reveló a su vida, y es probable, hermano, que usted no crezca. La base es la gracia. El Señor nos puso en esta gracia en la cual estamos firmes. Estamos firmes en la gracia. La gracia ha provisto todo. Y nosotros tenemos que tomar por fe. El Espíritu Santo es aquel que nos revela la gracia. Nuestros derechos como herederos de Dios. Herederos de Dios. No necesitamos venir y traer otra cosa, sino que presentar nuestro carnet de heredero. Cada uno de nosotros tenemos el carnecito. Yo que le dan el carnet, cuando un tiempo me congregué en la Asamblea de Dios y me dieron un carnet con un tiquecito que duraba 6 meses. Y si no, el tiquecito no estaba actualizado, no podía tomar la cena. Hermano, el Señor nos ha dado un carnecito sin fecha de vencimiento. Dice, por la eternidad, heredero. No depende de usted. El pastor decía, siempre me acuerdo, bueno, la santidad conviene a mi casa. Decía así, me acuerdo, hermano, como yo no tenía temor porque yo conocía la vida eterna, conocía un poco de la gracia, pero mis hermanos, qué temor que tenían, hermano. Vaya a entrar con seguridad a la casa. Y a veces es así. Vamos a la casa y nos están esperando con un garrote grande. Pasar que te vamos a dar la bienvenida. Gracias al Señor que Él tiró al fondo del mar y Él hizo manifestar en nosotros una riqueza subida
Él nos trata como herederos, hermano. Él nos trata como herederos. Somos nosotros los que no tomamos. Y después, el hecho de vivir como un heredero nos da confianza, nos da alimento, nos da fuerza para seguir dando pasos de fe y seguir rindiéndonos al Señor. La ley nada perfeccionó. El temor, el espíritu de temor no va a hacer nada en la vida del creyente. Pero la gracia sí. La gracia sí. Pablo dice, os encomiendo a la palabra de su gracia. Algunos escuchan las predicaciones y se ponen contentos, y otros me escuchan y dice el hermano Fernando, habla mucho de la gracia. Déjenme decirle algo, hermano. Yo estoy convencido que si no hace la gracia no va a hacer nada. Este es el mensaje de Pablo y es el mensaje hecho a medida del hombre. No lo voy a cambiar. Cada vez que escucho esta gracia me hace bien a mí. Imagino que le va a hacer bien a usted también. Este mayordomo no le va a poner temor. Le va a decir, paz a vosotros. La gracia y la paz van juntas. Sin gracia no existe la paz. Si usted no encuentra paz, primeramente, ¿cómo va a andar con el Señor? Porque usted va a andar así como todo el tiempo pensando que se está equivocando, como en el tiempo de la ley, se contaminaba por todo y perdía la comunión por todo. Así viven los hermanos. No es el tiempo de la ley. La sustancia está en nosotros, la vida de Cristo. Y como se nos acusa, dice Pablo, que hagamos males para que vengan bienes. Eso porque no entendieron nada. No estamos diciendo eso. Estamos proclamando la verdad del Evangelio. Del único Evangelio, no hay otro Evangelio diferente, hermano. Si usted va a ser vencedor total, si usted va a ser fiel, si usted va a calificar para ser esposo de Cristo, tiene que afirmarse su corazón en la gracia, con la gracia. Porque, hermanos, si no, no podemos andar con el Señor. Por eso tratamos de dar fuerza a estas enseñanzas. Hay mucha legalidad. Hay mucha carnalidad. Se entiende la gracia como, bueno, sí, yo puedo vivir. No. Si usted vive así, no va a vivir mucho. No. La gracia, hermano, es lo mejor que nos pudo pasar. Pero bien entendida, bien tomada, aprisionada a nuestro corazón. Dice, ha sido, como leímos ayer, de la palabra de justicia. No es una palabra de injusticia. La gracia nos enseña a renunciar a la impiedad. Pero también nos enseña a ver que la vida religiosa es peor. Es peor. Entre la carnalidad y la impiedad, las dos son malas, pero peor es la religiosidad. Vamos a entrar a la casa. El Señor está esperando para lavarnos los pies. No vamos a quedar sin ser limpiados por el agua que es la palabra. Y también le va a dar de comer a su asno. Es medicina, dice, a todos tus huesos. Mire lo que hace la palabra. Pero esta palabra tiene que ser apropiada. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 18. Vamos a ver otro principio de gracia. Por tanto, nosotros solo los fieles, mirando a cara descubierta. ¿Así dice? Porque si soy fiel, Job no tenía problema de entrar a la presencia de Dios porque Job se sentía, yo soy un elegido de Dios, soy Jehová, Dios, Jehová quitó, dijo religiosamente, hasta que quedó desnudo y ahí no había Jehová Dios y Jehová quitó. Cuando viene la verdadera prueba y el sol nos mira y nos alumbra y quedamos feos, realmente nos damos cuenta que lo único bueno que tenemos es a Cristo en nosotros. Empieza a tener revelación Job. Dice, yo sé que mi Redentor vive. Y aunque esta mi carne corrompida, corrupta, sea deshecha, yo sé que voy a ver al Señor.
cara a cara. Él vio dentro de él algo que estaba firme, sano, pero vio todo su cuerpo rodeado de sarna. Y así es como debemos vernos. Hermano, la carne no va a cambiar. Usted me mira a mí, seguro que va a encontrar falla. Y si no, quédese 2 días o pregúntele a la hermana Gisela. No debe ser fácil estar conmigo, hermano. Pero yo sé que dentro de mí está Cristo. Y me da confianza, hermano, para caminar con el Señor. No tengo mérito. El Señor nos invita y dice, por tanto nosotros todos. Pablo se abraza con el estercolero, se abraza con el creyente nuevito, y no dice nosotros los fieles, sino dice nosotros todos. La gracia nos ha nivelado, la gracia nos ha dado una vida, una justicia, una santidad a través de Cristo que debemos aprovechar para acercarnos mirando con la cara descubierta. Nos acercamos sin maquillaje. Esto no quiere decir un hermano, una vuelta, me vio con barba y mis hermanos con la cara descubierta. Me dijo, no habla de esas cosas. Queremos cubrirnos. Ellos empezaron, nosotros encontramos el dinero, somos buena gente. Y ahora trajimos ese dinero justo como estaba, más otro poco de dinero. La justicia propia de los hermanos. Viene todo cubierto. Y yo le aseguro, como decíamos en la predicación pasada, si hubiesen tenido la oportunidad de robarlo en otra situación, lo hubiesen robado. Y le hubiesen mentido al padre que le robaron. Eran capaces de todo, le vendieron a José, a Egipto, a su hermano, a su sangre. Y le mintieron a su papá, mataron un animal y le mirá, acá está la sangre, dice. Pero viene la carne y dice, no, ¿cómo va a pensar eso de mí? El Señor no conoce. Señor, acá estoy. Capaz que hoy me porté bien y ayer para venir al culto. Pero acá estoy con la cara descubierta. Tú me conoces todo. Tú me conoces toda. Nos acercamos todos con la cara descubierta. Mirando, dice. Esto de mirar significa que vamos a ver algo. Él se va a aparecer. Él se va a revelar. Y dice como en un espejo la gloria del Señor. ¿Qué es lo que aparece, hermano, cuando nosotros nos acercamos por fe? Por un momento Dios deja de lado toda nuestra debilidad, nuestra corrupción y empieza a notarse en nuestra vida, empieza a verse, empezamos a reflejar y nos miramos en el espejo, dice la gloria del Señor. La gloria del Señor. ¿Qué vemos en nosotros? Muchas veces vemos el brillo de este mundo, como dice la alabanza. Vemos nuestra gloria natural. Ay, soy importante. Ay, tenemos el orgullo del apellido, el orgullo del estudio, el orgullo del trabajo, el orgullo del dinero, el orgullo de la vanidad. Hay muchas clases de orgullos. Hasta que vemos la gloria del Señor. Hasta que es revelado Cristo de nosotros. Podemos ser muy buenos por fuera, podemos ser muy malos por fuera, pero la invitación es, por tanto nosotros todos, carnales, religiosos, fieles, infieles, le está hablando a Israel, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando el Espíritu de la gracia, el Espíritu del Señor está presente, empieza a obrarse la transformación. No puede, hermano, pasar desapercibido el Espíritu de la gracia. Tiene que trabajar. Y la obra no es nuestra, es del Señor, como por el Espíritu del Señor. Somos transformados. Esa gloria se empieza a pegar a usted y a mí.
Usted empieza a creer, empieza a declarar como la palabra dice, ya no como su razonamiento dice, como la ley dice. Empieza a hablar palabras de gracia. Y la gracia con su gloria empieza a penetrar en su vida. Entonces somos transformados. Ya no hay temor. No tenemos que cubrirnos. Tenemos confianza. Dios nos recibe tal y como somos. ¿Qué le vamos a contar que Él no sepa? Dígame, ¿qué le puede contar a Dios que Él no sepa? No tiene que contarle a un hombre. Nosotros queremos contarle a los hombres y esperamos que el hombre diga, bueno, te absuelvo. ¿Qué hombre le va? Es un hombre. Vivamos delante de Dios, hermano. Aceptemos la invitación. Entremos para ser transformados. Esta transformación es duradera. Primeramente debemos ser afirmados. Habíamos visto ayer, la sabiduría edificó su casa. Con sabiduría se edifica, pero con prudencia se afirma. Bueno, somos una edificación, debemos afirmar la edificación. Buenas bases, hermano Roberto. ¿La base es lo más importante o la pared? La base. La base de la gracia. Nuestro corazón, no nuestra mente, no una teoría, nuestro corazón completamente apoyado en la gracia. Nos apoyamos solo en la gracia, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Nos gloriamos en Cristo Jesús, no nos gloriamos en nosotros, nos gloriamos en la obra de la cruz, nos gloriamos en el Cristo en nosotros. Viene la caída, Cristo está en mí, ayúdame, Señor. Pero vos te aferrás de la Escritura siempre, vos siempre sacás a Cristo. Haga así, Cristo está en mí. No escuche otras palabras que no le van a transformar. Escuche la gracia. La gracia tiene poder, hermano. La gracia no va a fracasar. No tenga temor. Quédese tranquilo, disfrute en la presencia del Señor. Vamos a cantar unas alabanzas, hermano. Quiero aprender la verdad para vivir, aun sin entenderlo todo. Quiero creer, abandonar la razón, reconocer el error, someter mi voluntad a la verdad. Quiero saber lo que Dios quiere que sepa. No quiero perderme nada de Él. La buena enseñanza anhelo se manifiesta en mi vida. En el Espíritu queda mucho por saber. Guardando silencio, esperando en Dios la verdad total. No tarda en llegar, apacible y dulce. Así es mi Señor, Él es la verdad total. La opresión es el precio de la verdad.
cuanto mayor es la luz, se sufre más. Aunque oscura sea la noche, seguro vendrá la aurora, la traerá el Señor, puedo confiar. Sobre lo que Dios promete, esperaré. Si anhelo ganar a Cristo, debo obedecer. Solo el Espíritu Santo podrá completarme en todo. Mi fuerza en la carne es nada, solo es confusión. Guardando silencio, esperando en Dios la verdad total, no tarda en llegar. Apacible y dulce, así es mi Señor. Él es la verdad, la